Este vídeo va a tratar de los apuntes que os he mandado de lenguaje algebraico, ¿de acuerdo? Entonces lo tenéis que tener delante. Voy a ir traduciendo y voy a ir explicando, ¿de acuerdo? Pone lenguaje algebraico, ahí tenéis el vocabulario que tenéis que saber. Pone expresiones algebraicas. Dice, una expresión algebraica es una fórmula que nos relaciona varias magnitudes mediante operaciones. Digo que es una fórmula porque es algo que quizá os suena más, pero realmente una expresión algebraica es letras que representan magnitudes, ya sabemos lo que son magnitudes, como por ejemplo la distancia, la velocidad, el tiempo. Expresiones que relacionan esas magnitudes multiplicando, dividiendo, sumando, restando, es eso. Números y letras que están multiplicando, sumando, restando, dividiendo, para dar lugar pues, a una fórmula que nos va a servir para algo. A grosso modo, se puede dar esta explicación. Entonces, por ejemplo, ahí tenéis la frase siguiente, la frase de el perímetro de un rectángulo es igual a la suma de sus lados. Entonces, ¿qué pretendemos con esa frase? Con esa frase lo que pretendemos es encontrar la fórmula, por decirlo así, la expresión algebraica, vamos a empezar a hablar en esos términos, encontrar la expresión algebraica que me va a dar el perímetro de un rectángulo utilizando los lados del rectángulo. Entonces, esa es la frase que yo tengo. Y esa frase lo que quiero hacer es utilizarla para calcular ese perímetro. En la segunda parte dice traducción al lenguaje algebraico. Y ya me pone la expresión algebraica, la fórmula, por decirlo así. P, que es el perímetro, es igual a 2 por A más 2 por B. ¿Por qué 2 por A más 2 por B? Porque en la frase me dice es la suma de sus lados. Tenéis ahí dibujado un rectángulo, entonces veis que un rectángulo tiene dos lados paralelos, los lados paralelos 2 a 2 y además 2 a 2 iguales, o sea, tiene A, tiene B y tiene B. La altura, que es A, y la base, que es B. Entonces, para sumar todo eso, que es el perímetro, ¿qué hago yo? A más A, que es lo mismo que decir 2A, B más B, que es lo mismo que decir 2B. Por tanto, el perímetro, utilizando la frase que teníamos antes, sabemos que queda como 2A más 2B. ¿Vale? Eso como ejemplo genérico. Vamos a empezar a ver cómo se traducen pues, todas estas operaciones que se hacen, sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar al cubo, elevar al cuadrado, a francés, porque luego vamos a tener frases que vais a tener que traducir al lenguaje algebraico. Entonces, pues ahí tenéis dos recuadros con lo más fácil, lo más básico, el doble de x. ¿Cómo se representa el doble de x? Pues 2 por x, 2x. El puntito entre el 2 y el x normalmente no se pone, entonces yo simplemente pongo 2x. El triple de x pues sería 3 por x, que se pone 3x. El producto de x y de y, x, y, o lo que es lo mismo x por y. Esto también tiene otras maneras de decirse. X multiplicado por y, X veces y. Vale, yo estoy traduciendo todo lo que tenéis ahí en francés, pero vamos, la verdad es que no creo que sea mucho problema, pero por si acaso. La mitad de X partido por 2, un tercio de X partido por 3, un cuarto de X partido por 4, la división de X por y. En francés recordad que no se dice la división de X entre y, no. Se dice la división de x por y. También x dividido por y, el cuadrado de x, el cubo de x elevado a 4. Las potencias sabéis que no se dicen elevado a, se dice puissance. La suma de x y de y. La suma de x y de y, o la diferencia de x y de y, que lo tenéis más abajo, tiene varias maneras de decirlo y hay que saberlas, porque dependiendo del enunciado, que luego nos aparecerá además en problemas que vamos a hacer después, más adelante, hay varias maneras de hacerlo y hay que saberlas identificar. Entonces no solo se dice, por ejemplo, la suma de x y de y, sino también x plus y, o sea, x más y, x augmenté de y, que es lo mismo, y ajouter y a x. Ajouter es el verbo sumar, ¿vale? Ajouter, sumar. La diferencia de x y de y, x menos y,
x menos y, que lo disminuir de y, que es lo mismo, y soustraire y de x, que es restar y de x. ¿Vale? Con eso tenéis que saber hacer los dos ejercicios que os he mandado, uno de traducir frases muy sencillitas al lenguaje algebraico, es decir, por ejemplo, el ejemplo que tenéis del primer ejercicio, el doble de A, pues nada, pues 2A. El triple de B, pues 3B y así. Eso hay que mirar únicamente la tabla que os he puesto antes. Y luego otro, un poquitín quizás más complicado, pero más entrando en lo que tenemos que entrar, más del nivel que tenemos que dar. Tenéis varias figuras varias figuras geométricas y yo os tengo puesto la frase que necesitáis ver para escribir la fórmula que sea, la expresión en lenguaje algebraico que sea. Por ejemplo, el primer ejemplo es el perímetro de un cuadrado es 4 veces su lado. El cuadrado es la primera figura que tenéis, pues y veis que el lado lo he llamado A. Pues entonces lo que vosotros tenéis que poner es, pues el perímetro, de acuerdo con esa frase, es 4 por A, 4 veces A. Y ahí, a continuación tenéis otras figuras que tenéis que utilizar para, junto con las frases siguientes, para ponerme la fórmula que sea, la expresión en lenguaje algebraico que sea. La siguiente es un rectángulo que tiene de base G y de altura F. La siguiente es un triángulo que tiene de base I y de altura H. La siguiente es un rombo que tiene de diagonal mayor, es decir, entre los dos vértices más alejados, de mayúscula D, eso de mayúscula, y la diagonal menor, es decir, entre la distancia que hay entre los dos ejes más pequeños, entre los dos vértices más pequeños, pues de minúscula. Y luego tenéis un círculo que tiene de radio, bueno, una circunferencia que tiene de radio R. ¿Vale? Pues eso lo utilizáis para traducir al lenguaje algebraico, para escribir las fórmulas de todo lo que viene a continuación, que voy a traducir. El área de un cuadrado es el lado al cuadrado. El B, el perímetro de un rectángulo es el doble de la suma de su base y de su altura. El C, el área de un rectángulo es su base por su altura, es su base veces su altura. El D, el área de un triángulo es la mitad del producto de su base y su altura. O sea que ahí lo que tendríais que hacer es primero el producto y después a ese producto hacerle la mitad. O sea, dividirlo por 2. El área de un rombo es la mitad del producto de sus diagonales, que lo tenéis en el dibujo, las diagonales, la de mayúscula y la de minúscula. El F, el perímetro de una circunferencia, es 2 veces 3,14 por el radio, 2 veces 3,14 veces el radio, que es exactamente lo que tengo escrito. Y el área de un círculo es 3,14 veces el radio al cuadrado. Yo creo que son fórmulas que todo el mundo sabe. Si no, son muy básicas. Este año las daremos posteriormente. Pero bueno, de todas maneras ya os tengo yo aquí escrita la frase que es la que tenéis que utilizar para escribir al lenguaje algebraico. Si tenéis alguna duda, pues me la ponéis por Classroom o por el vídeo de YouTube y bueno, espero que sea fácil de hacer.